Muy buenas tardes, señores estudiantes. Bueno, pues esperemos unos 2 minutitos para que se sigan conectando más personas. Caso contrario, empezaríamos con clases, por favor. Si alguien me ayuda, si alguien ingresó, por favor, me ayudan viendo si me pueden escuchar. Son las 6 en punto, esperemos 2 minutitos. Bueno, pues ya han pasado 2 minutos. Igualmente para todos los estudiantes la clase queda grabada y vamos a empezar, por favor. Bueno, la anterior clase nosotros habíamos dado conceptos básicos, ¿no? Habíamos analizado todo lo que es el RICE, algo habíamos visto también de actos administrativos que se sustancian en la administración tributaria, y ahora el tema que nos concierne analizar el día de hoy se refiere a los actos administrativos, a los pagos indebidos, que esto ya les había mencionado anteriormente, y pagos en exceso, que son meramente trámites administrativos dentro de la administración tributaria. ¿Ya? Entonces, para empezar con la clase, pues nosotros vamos a regirnos a lo que manifiesta igual nuestro código tributario, en todas las normas que este cuerpo legal invoca, y pues bueno, nos vamos a referir a qué es el pago indebido, estipulado en el artículo 122 del Código Tributario, y vamos a empezar y a desglosar uno por uno. Déjenme ver si en las otras diapositivas tengo. Perfecto, veamos si aquí consta el 122. Si no, con la normativa. Perfecto. Entonces, dentro de nuestra base legal para estudiar esta temática de lo que son trámites administrativos, pues nosotros tenemos lo que es el pago indebido, estipulado en el artículo 122, el pago en exceso, a continuación del artículo 123, que debe incluir en la solicitud, con su normativa legal, que debo legitimar como persona jurídica. Habíamos comentado anteriormente que hay dos clases de personas, ¿no? Las personas naturales y las personas jurídicas, que en este caso todos somos sujetos pasivos dentro de la administración tributaria, porque ¿quién decíamos nosotros que es el sujeto activo? Es la administración, ¿no es cierto? En este caso el ente recaudador, que debe ser ahí, eso que se tenga bien clarito, ¿no? Para poder identificar. ¿Cómo se complementa el reclamo? Ya, un reclamo, ¿cómo se complementa? ¿Cómo puedo demostrar lo que estoy solicitando? También vamos a analizar qué plazos tengo para presentar los documentos para demostrar lo solicitado, qué trámites debe seguir, hasta cuándo puedo presentar mi solicitud y en qué tiempo atienden nuestra solicitud. Vamos a analizar cada uno de estos.
Y pues bueno, nos vamos al pago indebido estipulado en el artículo 116 y nos vamos a referir a la comparecencia. Y nos dice que en toda reclamación administrativa comparecerán los reclamantes personalmente o por medio de su representante legal o procurador. Aquí hay que hacer un paréntesis, ¿no? Y cuando hablamos de comparecentes es la persona que va a realizar el trámite o la tercera persona que actúe en representación de. En derecho, en todo proceso administrativo, tanto como judicial, pues nosotros necesitamos la comparecencia de las partes, que las personas estén obligadas o la persona que presenta el proceso, sea administrativo o judicial, pues tenga el ánimo y tenga también la facultad de poder legitimar su intervención mediante su comparecencia en calidad de, en este caso, del sujeto pasivo, ¿no? Porque todos somos sujetos pasivos dentro de la administración tributaria. Entonces, a eso se refiere la comparecencia. ¿Cómo comparecemos nosotros en calidad de reclamantes? En calidad de reclamantes, y en la vía judicial es diferente, ¿no? En calidad de actor, ahí tenemos la legitimación activa, pasiva, que esa es otra situación muy diferente. En este caso, nosotros, si iniciamos cualquier tipo de reclamo administrativo, pues actuamos como comparecientes. Asimismo, como puede ser una tercera persona, tanto como poder especial, como un poder especial o como un poder específico, también tenemos la comparecencia mediante un representante legal o un procurador. Anteriormente nosotros hablábamos también de las personas naturales y jurídicas, entonces si es una persona natural, obviamente comparecerá esta persona o mediante terceros, pero con el respectivo documento, que puede ser un poder, puede ser una procuración también judicial mediante un profesional del derecho, etc. Y asimismo, el representante legal también de las personas jurídicas, que en este caso son los representantes legales de todo tipo de empresa, que registran sus actividades y que inician, o sea, se dedican a una actividad de comercio en nuestro país, ¿ya? Entonces, con eso nos referimos a la comparecencia. La facultad y en la calidad en la que yo me presento para poder presentar una reclamación administrativa ante el ente recaudador. ¿Ya? Pues nos dice que hay que legitimar, debiendo legitimar, estas personas tienen que legitimar su personería desde su comparecencia, a menos que por fundados motivos se solicite a la administración un término prudencial para tales efectos, en cuyo caso se le concederá por un tiempo no inferior a 8 días si el representado estuviera en el Ecuador, ni menos de 30 días si se hallara en el exterior. Aquí vamos a tiempos, ¿no? De no legitimar la personería en el plazo concedido, se tendrá como no presentado el reclamo, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar en contra del compareciente, ¿ya? Parecería mentira, pero miren ustedes cómo es de importante que nosotros tengamos esa facultad y esa capacidad para nosotros presentarnos ante cualquier trámite administrativo, en el sentido en que no cualquiera puede hacerlo. Si bien yo soy la afectada o yo estoy presentando la reclamación administrativa, pues no tengo ningún problema, ¿no? Pero no cualquier persona, cualquier tercero puede presentar en representación de otra persona una reclamación administrativa. ¿Por qué? Porque aquí nos dice claramente que se le otorga la misma administración, si lo cree necesario de oficio, pues les dará el término prudencial para que puedan legitimar su intervención. Es decir, puedan ellos decir a la administración tributaria en calidad de qué se presenta, ¿ya? Si es de una tercera persona que actúa en representación de, o a su vez representante legal, para eso existen los nombramientos dentro de las empresas, etcétera, etcétera. Y si son personas naturales, obviamente lo hacen de forma independiente, ¿no? Y individual. Perfecto. El artículo 219 nos dice qué debe contener el reclamo. Y nos dice que la reclamación se presentará por escrito y contendrá. Miren qué importante es esto, ¿no? Todo reclamación se debe hacer por escrito. Hay otro tipo de normativas, por ejemplo, en otros ámbitos, ¿no? Que
incluso aquí nos dice que cualquier reclamo puede hacerlo de forma verbal o escrita. Pero aquí vemos específicamente que el artículo 119 nos dice que esta reclamación se reducirá a escrito, o sea, tiene que ser estrictamente por escrito. Y contendrá la designación de la autoridad administrativa ante quien se la formule, en este caso la autoridad competente, que tiene mucho que ver también con las normas supletorias del código del COA, del Código Administrativo, y también del COGEP, del Código Orgánico General de Procesos, en su artículo 142, que efectivamente nos dice en ese artículo, ¿no? En el 142, cuál es el contenido de la demanda, que se asemeja por los requisitos que nos piden aquí. Entonces, primerito, la designación de la autoridad administrativa, la autoridad competente. A continuación, las generales de ley, nosotros llamamos en derecho, y se refiere al nombre, apellido del compareciente, quien realiza el reclamo, sea natural o jurídica, representante o actúe con poder, procuración, etcétera, etcétera. El derecho por el que se lo hace, el número de registro de contribuyentes, eso sí es clave, ¿no? El número de cédula de identidad, de ser el caso. ¿Ya? Todos estos datos son muy importantes para nosotros poder presentar cualquier reclamo. La indicación de su domicilio permanente y para notificaciones al que se señalare. Esto igual es muy importante porque hay que indicar el domicilio, el lugar donde yo resido. Hay algunas cuestiones, por ejemplo, que el domicilio es concurrente, entonces tengo que poner el domicilio en donde yo radico, o si es concurrente nos referimos a que, por ejemplo, una persona por situaciones de trabajo, de trabajo, ¿no? Netamente de trabajo, pues tiene su domicilio en dos partes, yo que sé, va de lunes a viernes a la costa por cuestiones de trabajo, pero sábado y domingo, y su familia está radicada en otra provincia. Entonces ahí es en donde nosotros prácticamente vemos, ¿no? Y nos damos cuenta cuál es el lugar donde se debe fijar para cualquier notificación que le haga la administración tributaria. También decimos, ¿no?, que el contenido del reclamo se va y hace énfasis, esto es muy importante, a la mención del acto administrativo objeto de reclamo y la expresión de los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya, expuestos de forma clara y sucinta. Entonces, al hablar, para mí esto es muy importante. Todos los puntos, el contenido del reclamo es muy importante, ¿no? Porque primero tenemos que ver a la autoridad a quien nos referimos, justificar nuestra calidad en la que comparecemos, indicar el domicilio para futuras notificaciones con el ánimo de que no nos dejen en estado de indefensión. Y aquí también nos menciona que para mí esto es lo primordial, que es una cuestión netamente no de forma, sino de fondo, que se mencione el acto administrativo objeto del reclamo. Pero no solamente enunciar, ¿no? Y decir, bueno, estoy reclamando por esto, sino se lo tiene que hacer de una manera argumentativa. Incluso nuestro Código General de Procesos nos dice que tiene que ser bien señalada punto por punto. Y aquí nos dice, ¿no?, que debe contener las expresiones de los fundamentos de hecho y de derecho. Cuando nosotros nos referimos a los fundamentos de hecho, pues prácticamente son los antecedentes. ¿Por qué nosotros estamos presentando el reclamo administrativo? Y situaciones de fundamentos de derecho, pues perfecto, si muy bien el acto en mención es el reclamo por dichas circunstancias, pues también sustanciarlo o sostenerlo con el amparo legal requerido y en el cual nos basamos para presentar cualquier tipo de reclamación. Y aquí nos dice expuestos de forma clara y sucinta, es decir, de una forma rápida, sin darse muchas vueltas y que sea legible, ¿no?, para que la administración tributaria pueda expresarlos o pueda entenderlos con mayor claridad. La petición o pretensión concreta que se formule, igual, cuando nos referimos a la petición o pretensión concreta, nos referimos a qué es lo que vamos a solicitar a la administración tributaria. ¿Ya? Entonces, igual tiene que ser de forma clara, precisa. No podemos pedir 1, 2, 3, 4, 5 pretensiones, sino ser claros en qué es lo que estamos solicitando mediante nuestro reclamo.
La firma del compareciente, obviamente, ¿no? Del representante, el procurador o del abogado que lo esté patrocinando, pues es opcional. Aquí nos dice o del abogado y la del abogado que lo esté patrocinando. Cualquier trámite administrativo, sabemos bien que igual siempre es importante que asista un profesional del derecho y pues se pueda continuar, ¿no? Con la reclamación presentada. A la reclamación se adjuntarán las pruebas que se disponga, se solicitará la concesión de un plazo para el efecto. Perfecto, aquí también es muy importante, ¿no? Dentro de este contenido del reclamo le veo muy similar a las reglas contenidas en el 142 que les digo que son los requisitos que se necesitan para presentar cualquier demanda. Entonces, aquí también nos dicen que debemos adjuntar todas las pruebas que nosotros tengamos para justificar, para sostener nuestro reclamo. Entonces, obviamente, la administración tributaria nos dará y nos concederá el plazo requerido para que se lo haga, ¿ya? Entonces, ¿qué debe contener la prueba o cuáles son las características o requisitos de una prueba? Pues específicamente igual, las reglas supletorias del Código General de Procesos nos dicen nosotros que para que una prueba sea tomada en cuenta por los administradores de justicia, me refiero al ámbito legal y acá también en el ámbito administrativo, pues también una prueba tiene que ser útil. Una prueba tiene que ser útil ¿para qué? Para que pueda sostener el contenido del reclamo, ¿ya? Que tiene que ser útil la prueba. Tiene que ser conducente, es decir, tiene que ser clara, precisa en todos sus argumentos, tiene que ser coherente. Entonces, eso es, ¿no? El que tiene que ser conducente. ¿Ya? Entonces, estos son las características, una de las características que tiene que tener la prueba, ¿no? Tiene que ser útil, tiene que ser conducente, tiene que ser clara, tiene que ser precisa y tiene que referirse directamente a los hechos. Entonces, vemos de que igual son reglas que se tienen que manejar cuando nosotros vayamos a presentar cualquier tipo de reclamo. El artículo 120 nos habla acerca de la complementación del reclamo, ¿ya? Y nos dice que salvo lo que se dispone en los artículos 78 y 79 del Código, si la reclamación fuera oscura o no reuniera los requisitos establecidos en el artículo anterior, la autoridad administrativa receptora dispondrá que se la aclare o complete en el plazo de 10 días y de no hacerlo se tendrá por no presentado el reclamo. Igual eso es muy importante porque cuando una reclamación no está oscura, no está clara, pues la administración tributaria tiene la autoridad, en este caso, ¿no? Pues tiene todo el derecho que de oficio puede mandar a aclarar o a completar, ¿ya? Para que se estipulen los puntos que no se tomaron en cuenta o si algo está oscuro y nos manifiesta que lo hará en el plazo de 10 días. Dentro de este plazo, de no hacerlo, prácticamente se archiva el proceso y se sobreentiende de que no fue presentado el reclamo. Artículo 122, y aquí sí vamos a empezar ya con lo que corresponde al pago indebido. Una vez que nosotros hemos reunido los requisitos, tanto de fondo como de forma, por ejemplo, si yo les digo a ustedes que cuáles son, por ejemplo, la diferencia, ¿no?, entre requisitos de fondo y forma, pues es muy fácil de identificarlos. Dentro de lo que concierne a los requisitos de forma, puede ser que se pasó por algo, no sé, cualquier situación de forma, por ejemplo, que en el punto 2, antes de los antecedentes, le puso el fundamento legal, porque algo pasó. Entonces, ahí es de forma, ¿no? Solamente se cambia el orden, no como dice aquí el contenido de la reclamación, o si pongo anterior, pongo la pretensión y después la prueba, por ejemplo, ¿ya? Podría estar diciendo que es una situación de forma. Pero cuando se refiere a requisitos de fondo, esto siempre hay que tener en cuenta porque en la administración tributaria y en el ámbito legal, en cualquier proceso, sea administrativo o legal, nosotros tenemos que considerar todos estos puntos. Entonces, si es de forma o se fue mal una letra y la otra se fue con mayúsculas, son cuestiones, errores, ¿no?, que se puede subsanar. Pero ¿qué pasa cuando los requisitos son de fondo?
ahí pasa lo que me mencionó el artículo anterior, ¿no es cierto? De que la autoridad tranquilamente, la autoridad administrativa nos puede dar 10 días para nosotros completar. Entonces, ¿qué pasa en esta situación? Cuando son cuestiones de fondo, sucede de que nos mandan a completar por la situación de que tal vez no se entienda o esté muchas pretensiones o en realidad se den la vuelta ahí mismo en los antecedentes, en los fundamentos de hecho, o mucho más, no se ampare o no se pueda sustanciar bien tanto lo que piden con el amparo legal. Yo que sé, me piden un pago indebido, por ejemplo, en una reclamación. Pagué de más tal tarifa o tal tasa o tal contribución, por lo tanto, pido que se me considere, que se me devuelva tal. Y me amparo en el artículo que habla de la compensación, por ejemplo. Entonces, esas ya son cuestiones de fondo, ¿no? Que hay que tomarlo muy en cuenta. Al referirnos al pago indebido, nos dice que se considerará pago indebido el que se realice por un tributo no establecido legalmente o del que haya excepción por mandato legal. El efectuado sin que haya nacido la respectiva obligación tributaria conforme a los supuestos que configuran el respectivo hecho generador, en iguales condiciones se considerará pago indebido a aquel que se hubiere satisfecho o exigido ilegalmente o fuera de la medida legal. Es decir, cuando se establece, ¿no? Cuando uno hace un tributo o paga algo que no está establecido por mandato legal, no está establecido por mandato legal, o exista cualquier tipo de excepción, ¿ya? Todo por mandato legal, ¿ya? Entonces, cuando se ha pagado esta obligación tributaria y pues prácticamente se establece algún tipo de excepción por mandato legal, etcétera, entonces se puede solicitar un trámite administrativo, una reclamación para que ese dinero se devuelva, ¿no? ¿Por qué? Porque se hizo un pago indebido. Artículo 123, y aquí hablamos de otra modalidad, ¿no? Y hablamos del pago en exceso, y nos dice que se considerará pago en exceso aquel que resulte en demasía en relación con el valor que debió pagarse al aplicar la tarifa prevista en la ley sobre la respectiva base imponible. La administración tributaria, previa solicitud del contribuyente, procederá a la devolución de los saldos en favor de este que aparezcan como tales en sus registros y en los plazos y en las condiciones que la ley y el reglamento determinen, siempre y cuando el beneficiario de la devolución no haya manifestado su voluntad de compensar dichos saldos con similares obligaciones tributarias pendientes o futuras a su cargo. Igual, esto es muy importante, dice clarito, ¿no? ¿Cómo nace el pago en exceso cuando el pago resulta en demasía en relación al pago que normalmente se hace, ¿no? Pero igual aquí nos dice siempre y cuando, pues, nosotros, los sujetos pasivos, pues expresemos voluntariamente o no exista cualquier situación que exprese que dichos pagos son por otras cuestiones o que se compense por otras obligaciones pendientes o futuras, ¿no es cierto? Entonces, siempre y cuando pase esto, pues nosotros podemos solicitar el trámite para que se devuelva este dinero, ¿no? Que es el pago en exceso. Si el contribuyente no recibe la devolución dentro del plazo máximo de 6 meses de presentada la solicitud, o si considera que lo recibido no es la cantidad correcta, tendrá derecho a presentar en cualquier momento un reclamo formal para la devolución en los mismos términos previstos en este código para que el caso por pago indebido y en este caso pago en exceso se lo haga. Ya, entonces, igual, ¿no? Aquí nos da el plazo de 6 meses en donde se tiene que la administración tributaria tiene que dar cumplimiento una vez que obviamente ha sido calificado la reclamación por pago en exceso. Si no, tiene que, ahí sí, con su profesional del derecho, pues insistir y ya en reclamo formal, etcétera, etcétera. Hay una vía judicial también, pues presentar de forma formal su solicitud. El artículo 128 nos habla acerca de los medios de prueba y nos dice que en el procedimiento administrativo son admisibles todos los medios de prueba que la ley establece, excepto la confesión de funcionarios y empleados públicos. ¿Ya? Entonces,
aquí, ¿no? Vemos y dentro de nuestro, igual, de nuestro código, de nuestra norma supletoria, el Código Orgánico General de Procesos, nos dice qué tipo de pruebas podemos presentar. Entonces, dentro de estas tenemos nosotros la pericia, el testimonio y el documento, ¿ya? Entonces, si hablamos del documento, pues decimos que en todo tipo de reclamación debemos presentar todos los documentos que nos respaldan, todo tipo de resolución, oficios, peticiones que hayamos hecho, que justifiquen el pago indebido o pago en exceso, por ejemplo. Asimismo, podemos solicitar cualquier tipo de pericia. Yo que sé, cuando yo firmé un documento que no lo hice yo y que tal vez fue una persona que no fui yo y no consta mi firma, por ejemplo. Entonces, ahí se realiza igual el tipo de pericia para determinar de que no fui yo la persona que firmó tal oficio, tal documento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero aquí nos dice, excepto la confesión de funcionarios y empleados públicos. ¿Ya? Entonces aquí toda regla, toda ley tiene su excepción, ¿no? Y aquí no nos permite la confesión de funcionarios y empleados públicos. Entonces es una excepción que tiene este artículo en los medios de prueba, pero aquí solamente me dice, excepto la confesión de funcionarios y empleados públicos. Entonces, tranquilamente con este enunciado, puedo decir que sí puedo presentar en una prueba testimonial, y nos dice que la prueba testimonial solo se admitirá cuando por naturaleza del asunto no pudiera acreditarse de otro modo hechos que influyan en la determinación de la obligación tributaria. Normalmente todos los trámites de la administración tributaria se los justifican y se los determinan con medios de prueba de carácter documental, con todos los documentos, oficios que hay ingresado, contestaciones que no han dado respuesta, facturas, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, con todo tipo de documentos nosotros podemos dar de baja un trámite administrativo dentro de la administración tributaria, pero aquí claramente nos dice, ¿no? Siempre y cuando solo la prueba testimonial cabe en este tipo de reclamaciones cuando no existiera otro medio, ¿ya? Cuando no existe otro medio de acreditar dicho pago indebido, por ejemplo, ¿ya? Artículo 129 nos habla sobre los plazos de la prueba. Vamos a ver qué nos dice. Nos dice, se considera el plazo probatorio cuando lo solicite el reclamante o interesado o sea necesario para el esclarecimiento de los hechos en materia de reclamo. Será fijado de acuerdo a la importancia o complejidad de los hechos, pero en ningún caso excederá de los 30 días. Miren ustedes, a diferencia de nuestro Código General de Procesos, nos estipula tiempos, ¿no? Establecidos, predeterminados, pero acá nos dice que todo se va en vista de la importancia y complejidad, por ejemplo, del caso. Entonces puede ser que alguna prueba esté a nuestro alcance, otra prueba que tengamos que solicitarla. Entonces, para precautelar y garantizar el derecho a la defensa de las partes, en este caso, pues nos dice que se dará, ¿no? el tiempo necesario de acuerdo a la importancia y complejidad del caso, pero que no puede exceder los 30 días. Entonces, cuando se excede los 30 días, pues nosotros tenemos toda la facultad de nosotros poder solicitar impulso procesal. 132. Plazos para resolver. Las resoluciones se expedirán en el plazo de 120 días hábiles. Ojo, ¿no? Contados desde el día hábil siguiente al de la presentación del reclamo o al de la declaración o ampliación que disponga la autoridad administrativa. Se exceptúan de esta manera los siguientes casos. Aquí vemos excepciones a este artículo y obviamente cuando hablamos de días hábiles solamente son los días de lunes a viernes, ¿no es cierto? Y nos dice uno, los previstos en el artículo 127, en los que el plazo correrá desde el día hábil siguiente al de la recepción de datos e informes solicitados por el reclamante o del que decida prescindirlos de ellos. Hay que, bueno, revisar el artículo 127, los que se mencionan en el artículo 129 y 131 y que se contará desde el día hábil siguiente del vencimiento de los plazos allí determinados. Las reclamaciones aduaneras en las que la resolución se expedirá en 30 días hábiles por el gerente distrital de aduana respectivo. Miren ustedes aquí, las reclamaciones aduaneras. Esto es importante. Nos referimos al artículo, aquí nos decía,
A ver, esperen un ratito que les estoy abriendo mi ley. Este es 128, 129. Ya. Cuando hablamos del artículo 127 que nos hacía mención la ley, hablamos de la falta de los datos o informes requeridos no interrumpirá el plazo que la autoridad administrativa tiene para resolver el reclamo, a menos que ellos hubieran sido solicitados por el reclamante o que se trate de un caso previsto en el inciso segundo del artículo anterior. Entonces, la falta de informes, a esto se refiere el 27, ¿no es cierto? Y para petición de cualquier informe, como les dije, tanto en los tipos de prueba puede ser documental, pericial y testimonial. Entonces, cuando hablamos de petición de cualquier tipo de informe, pues el 126 del Código Tributario nos dice que cuando se requieran datos e informes de otras instituciones del sector público, las comunicaciones se cursarán directamente a quienes deban proporcionarlos. Es decir, si yo necesito una información, yo que sé, de Ban Ecuador, que remita al SRI, pues se solicitará a la autoridad administrativa, pero las mismas instituciones al manejar, ellos tienen un sistema, ¿no? Que tienen acceso, así como los bancos, a todo. Entonces, cuando se requiere información de una autoridad o de una institución a otra, pues inclusive se lo hace directamente a quien tiene que referirse. En este caso, el banco haría un oficio directamente, yo que sé, mediante correo electrónico, etcétera, etcétera, o ellos mismos de forma presencial ir a dejar la información que nosotros estamos solicitando. Ojo, nos dice que en el régimen aduanero, siempre que para dictar una resolución fuera necesario un informe pericial o técnico, se los solicitará a la Corporación Aduanera Ecuatoriana. ¿Ya? Entonces, siempre en el tema de aduanas tenemos otro tipo de régimen, ¿no? El régimen aduanero, que eso es otra ley que no vamos a analizarla, ¿no? Porque estamos estudiando conceptos netamente del Código Tributario y Código de Comercio también, Constitución y normas supletorias a toda esta legislación. ¿Ya? Me quedan los medios de prueba. Perfecto. También nos da la excepción del 129 y el 131. Igualmente, nos habla del 131, por ejemplo, de determinación complementaria. Nos dice que cuando de la tramitación de la petición o reclamo se advierta la existencia de hechos no considerados en la determinación del tributo que lo motiven, o cuando los hechos considerados fueran incompletos o inexactos, una información totalmente escueta, la autoridad administrativa dispondrá la suspensión del trámite y la práctica de un proceso de verificación o de determinación complementario, disponiendo se emita la correspondiente orden de determinación. La suspensión del trámite de la petición o reclamo, consecuentemente se hace el plazo para emitir la resolución correspondiente. ¿Ya? Entonces también nos habla este artículo, ¿no? Con este tipo de excepción. Las reclamaciones aduaneras, perfecto, nos vamos al artículo 305 y nos dice de la procedencia y prescripción. ¿Ya? Nos dice que tendrá derecho a formular el reclamo o la acción de pago indebido o de pago en exceso la persona natural o jurídica que efectúa el pago o la persona a nombre de quien se lo hizo. Si el pago se refiere a deuda ajena, sin que haya obligación de hacerlo en virtud del ordenamiento legal, solo podrá exigirse la devolución a la administración tributaria que recibió el pago, cuando se demuestre que se lo hizo por error. ¿Ya? La acción de pago indebido o del pago en exceso, aquí nos habla de la prescripción, ¿no es cierto? ¿Cuándo procede? Y la prescripción, cuando hablamos igual de prescripción, es el tiempo que yo tengo para impulsar dicho reclamo. Y nos dice que el pago indebido o el pago en exceso, eso es muy importante, prescribirá en el plazo de 3 años, contados desde la fecha del pago. La prescripción se interrumpirá con la presentación del reclamo o de la demanda en su caso. Entonces es muy importante saber eso porque van a decir, ¿y qué tiempo tengo para presentar el reclamo? Pero supongamos que yo hice un pago en exceso en el año anterior. Pues estoy en el tiempo, ¿no? Para presentarlo hoy, 14 de febrero del 2022. Puedo hacer. ¿Por qué? Porque no está prescrito. Tranquilamente puedo hacer.
Pero si yo de aquí, por ejemplo, hice un trámite en el 2000, hice un pago indebido, un pago en exceso en el 2000, yo qué sé, en el 2016, y quiero, ahora me doy cuenta que en realidad hice un pago indebido y que quiero reclamar a la administración tributaria, pues imagínense, ya ha pasado más de 3 años, entonces ya prescribe la acción, por lo tanto ya no puedo presentarla, ¿ya? En todo caso, quien efectuó el pago de deuda ajena no perderá su derecho a demandar su devolución al sujeto legalmente obligado ante la justicia ordinaria conforme lo previsto en el artículo 26. ¿Ya? Estoy con el código y continuando. Un ratito. A ver. ¿Ya? Igual, el artículo 26 es muy importante porque nos habla de responsable, la persona responsable. No responsable es la persona que sin tener el carácter de contribuyente debe por disposición expresa de la ley cumplir con las obligaciones atribuidas a este. Ojo, es muy importante este artículo 26. Toda obligación tributaria es solidaria entre el contribuyente y el responsable, quedando a salvo el derecho de que éste se pueda repetir lo pagado en contra del contribuyente ante la justicia ordinaria y según el procedimiento previsto en el Código Orgánico General de Procesos. Entonces aquí queda salvo el derecho, ¿no?, de poder presentar nosotros cualquier trámite cuando, no sé, ya se va al ámbito judicial frente a la justicia ordinaria, ¿no? Se activa la vía ordinaria y ahí sí prácticamente practicaremos todos los requisitos que manifiesta el Código Orgánico General de Procesos para el efecto. Siempre menciono este código porque es norma supletoria del Código Administrativo, Código de Comercio y este Código Tributario. ¿Ya? Igual, como referencias bibliográficas, tenemos el Código Tributario del Ecuador, etcétera, etcétera, etcétera. Garantías del debido proceso, también, bueno, aquí en la bibliografía le podríamos mencionar el Código Orgánico General de Procesos, que siempre hago mención, el Código Administrativo también, por ser un trámite administrativo, nosotros tenemos igual una ley nuevita, ¿no?, que es el COA, Código Orgánico Administrativo, y bueno, igual esta ley especial, ¿no?, que es el Código Tributario, que es la que estamos estudiando. Continuando. Seguimos con clase. Ahora vamos a ver. Perfecto. ¿Ya? Una vez que nosotros hemos avanzado un poquito, ¿no?, de cuáles son los requisitos de lo que corresponde a cualquier tipo de reclamación dentro de la administración tributaria, pues es importante que nosotros igual sepamos, ya una vez que igual analizamos lo que es el RIS, etcétera, etcétera, nos vamos a ir a lo que es el RU, ¿no? ¿Y qué es el RU? Siempre nosotros hacemos del RU número de cédula o RU, siempre, ¿no es cierto? Entonces, es el Registro Único de Contribuyentes, emanado mediante disposición del gobierno central por el ente recaudador, que es del SRI. ¿Qué es el RU? Pues este registro identifica a los contribuyentes con fines impositivos. Eso es lo que nos manifiesta. En sí es el documento que identifica o individualiza a todos los contribuyentes, sean personas físicas, personas naturales, pues, o también personas jurídicas que tienen fines tributarios, ¿no? Que deben cumplir con los fines tributarios, ¿ya? El RU es un instrumento que permite o le otorga al Servicio de Rentas Internas, al SRI, pues realizar el control tributario de todo el país. El número de RU pues es individual e irrepetible, está compuesto por 13 dígitos, ¿no? Y varían según el tipo de contribuyente, ¿ya? Pues para las personas naturales nosotros conocemos que el número de RU es igual al número de cédula, por ejemplo, el número de cédula 060-3566-771, seguido de la secuencia 001, entonces siempre a nuestro número de cédula le ponemos el 001. Para las personas jurídicas es un número aleatorio dependiendo de la provincia en la cual se encuentra constituida, ¿ya? El RU también decimos que no solo es una secuencia específica
de números, sino que también pues incluye además información personal del contribuyente, como por ejemplo el domicilio tributario, sus teléfonos, su información, su correo electrónico, la descripción de las actividades económicas o de comercio que realiza, a la que se dedica, y esto nos sirve para muchos trámites, parece mentira, pero esto, por ejemplo, siempre nosotros en la cuestión judicial, cuando es alimentos, por ejemplo, siempre solicitamos información al SRI, en donde nos pueda proporcionar toda la descripción de actividades económicas que tiene el contribuyente, en que trabaja, su actividad de comercio, etcétera, etcétera. Igual nos manifiesta que somos todas las personas que mantenemos una actividad o que sacamos del RU, pues debemos registrar ante el ente del SRI, ¿ya? ¿Y qué se debe registrar? ¿Ya? Entonces nosotros debemos registrar igual todos nuestros ingresos y egresos, ¿no es cierto? Todo lo que facturamos, ¿ya? Sin embargo, pues hay excepciones, ¿no? Por ejemplo, aquí igual, sean personas naturales o jurídicas, constan de un RU, ¿no es cierto? Ya, entonces igual, aquí hay excepciones legales y por ejemplo, hay excepciones para algunas personas en las cuales se manifiesta que por ejemplo, las que perciben ingresos exclusivamente provenientes de una relación de dependencia, es decir, por una remuneración por trabajo, en este caso no tendrían RU, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque están bajo una relación de dependencia, ¿ya? Las personas extranjeras que prestan servicios en el Ecuador, ¿ya? Menos de 183 días en el año calendario, y las personas que por su nivel de rusticidad no pueden inscribirse en el RU, no pueden inscribirse en el RU. ¿Ya? Decimos también que cuando hablamos, bueno, de las personas por su nivel de rusticidad, son las personitas que normalmente no pueden leer ni escribir, ¿no? O sea, eso se refiere a la rusticidad que tiene una persona. Hoy en día decimos que el RU igual es un documento muy indispensable para realizar un sinnúmero de trámites, ¿ya? Dentro de nuestro campo tributario, ya toda emisión de facturas y la realización de declaraciones de impuestos por Internet. Hoy vemos que fácilmente maneja el SRI una plataforma en donde nosotros podemos declarar. Solo teniendo el RU asignado, el contribuyente puede solicitar autorización al SRI para emitir las facturas según la actividad económica registrada y por ende vender bienes y servicios. Siempre cuando nosotros hablamos de la actividad que tiene que constar se refiere a bienes y servicios. Ya se necesita el RU para realizar declaración de impuestos por Internet, a través del portal. Si alguien de ustedes igual sabe manejar el portal, ustedes saben, ¿no? Todas las opciones que nos da el SRI. Y también toda la normativa legal nos da hasta manuales de cómo hacer todo tipo de declaración. Además de los aspectos tributarios, en otros ámbitos del RU también es necesario, específicamente se requiere para, por ejemplo, la obtención de patentes municipales, también se requiere para afiliaciones al IES, por ejemplo, licitaciones, trámites en el CERCO, ya, el servicio de compras públicas, también de servicios notariales, ¿no? Trámites ante el registro mercantil, trámites ante el registro de la propiedad, en lo que se refiere también a importaciones y exportaciones, también es muy importante el RU, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, la relevancia del RU es indudable, ¿no? Por sus múltiples usos y todos los contribuyentes tienen que estar conscientes de la obtención y de lo que se tiene que declarar. A la vez se permite cumplir con los objetivos o con las metas comerciales que tenemos nosotros cuando iniciamos una actividad de comercio y de cierta manera impone nuestras obligaciones, ¿no? ¿Ya? El RU para los contribuyentes es un documento crucial en donde uno ejerce sus derechos económicos siempre y cuando tengamos consciente, ¿no? La carga tributaria que nos asiste como contribuyentes, ¿ya? Esto es muy importante que nosotros tengamos en cuenta. Perfecto. Seguimos.
registro del administrador, ya, obviamente se lo hace en el SRI, ¿no? Servicio de Rentas Internas. Perfecto, aquí nos habla de la inscripción obligatoria, ya, y nos dice que para todos quienes realizan actividades económicas permanentes u ocasionales deberán registrarse por una sola vez, ya, una inscripción obligatoria. ¿Quién solicita la inscripción? Las personas naturales, mandatarios, representantes legales o apoderados. En sí, todos los sujetos pasivos dentro de la administración tributaria referentes a personas naturales o jurídicas. ¿Ya? El número de registro, el sistema de numeración lo establecerá el SRI, el registro se otorga mediante un certificado. Obviamente nosotros ya por el tema tecnológico, no solamente entramos a la plataforma y ya podemos imprimir cualquier tipo de situación en el servicio de rentas internas, ¿no? En la plataforma. Es muy fácil ahora. El certificado es un documento público, intransferible y personal. Como dijimos, ¿no? Cada persona que saca su RU, pues, como persona natural lo puede hacer, ¿no? Es intransferible, intransmisible, es como el número de cédula, es personal, conjuntamente con la actividad a la cual yo me dedico. Pero si es una persona jurídica, obviamente ahí sí es un grupo colegiado de personas, ¿no? Que va a haber igual, debe constar el nombre del representante legal solo en esta situación, pero porque es una persona jurídica, ¿ya? Número de registro y certificado, el número constará en varios documentos, así como el certificado se exigirá obligatoriamente conforme manda la ley. Actualización, se debe actualizar cierta información que dispone la ley ante el SRI. Normalmente, cuando hablamos de actualizar la información, siempre tenemos problemas, por ejemplo, para cualquier tipo de reclamación, trámite administrativo, notificación, etcétera, etcétera, pues nuestro correo electrónico. Si nuestro correo electrónico está mal, pues pueda que tal vez nos estén haciendo un control persuasivo, etcétera, etcétera, por parte de la administración tributaria y por no tener nuestros datos actualizados, pues nos dejen en estado de indefensión y se esté sustanciando un proceso administrativo o judicial en nuestra contra. Entonces, para evitar esa situación, es muy importante para mí de manera personal que, a más de todos los datos personales de nosotros, pues se mantenga actualizado y se maneje el correo electrónico. Conservación del certificado, en caso de destrucción o pérdida se otorgará un duplicado, ¿ya? Como les mencionaba anteriormente, igual todo está de manera electrónica ya controlado, por lo tanto, cualquier documento de información, a menos de que sea un trámite específico, administrativo, etcétera, se lo hará mediante forma escrita, etcétera, etcétera, con petición, oficio, etcétera, ante el SRI. Caso contrario, toda certificación de que no adeuda al SRI, deudas pendientes, el RU mismo, todo consta dentro de la página virtual. Devolución del registro, cuando se dé por cesada la actividad económica, obligatoriamente se devolverá el certificado. Régimen impositivo simplificado ecuatoriano RISE. Ya una vez que hemos hablado del RU, obviamente no nos vamos a meter a calcular, ¿no? De cómo se calcula, etcétera, pero normalmente nosotros vemos cuestiones generales, ¿no? De lo que manifiesta nuestro código tributario, el código de comercio. Entonces, que se tenga bien claro a qué se dedica lo que es o a qué se refiere lo que es el RU y también la diferencia que existe en el RISE, ¿no? Si nos vamos a meter, tal vez a analizar un poco más adentro de la situación, no vamos a avanzar en vista de que igual ya estamos con el tiempo y tenemos solamente una clase más. ¿Ya? Entonces, el RISE se refiere al régimen impositivo simplificado ecuatoriano y bueno, a diferencia, ¿no? del RU, pues es un sistema voluntario de tributación fácil y simple, mucho más fácil que el RU, el RISE, ¿no? ¿Cuáles son sus beneficios? Es un sistema que aplica todos los principios tributarios de simplificación, eficiencia y eficacia. Eso en todas las normativas, en todas las normativas legales siempre nos hablan de estos principios. Y dentro del régimen tributario tiene que ser así, o sea, la simplificación, la eficiencia y la eficacia en todos los procesos de la administración tributaria. Al RISE, quienes pueden inscribirse, pues son los negocios con ventas anuales inferiores a 60,000 y con menos de 10 empleados. Este es más bajito, ¿no? No es
no se establece, por ejemplo, la responsabilidad que tiene el RUNO para declaraciones, etcétera, etcétera. Responsabilidades, el contribuyente deberá cumplir obligatoriamente con lo que dispone las normas respecto a este sistema. Régimen, las categorías, pues los contribuyentes se acogen a este sistema clasificado por 7 categorías. Una sanción, si se supera los límites establecidos, se impondrá una multa de 30 por cada comprobante emitido. Hay que ser muy conscientes, ¿no?, de que siempre la administración tributaria está atrás de los contribuyentes. Entonces, ellos inclusive, así han pasado 5 años atrás, ellos pueden hacer cualquier tipo de control de las obligaciones tributarias de cualquier contribuyente. Entonces, no es que porque hoy, por ejemplo, ingresé una factura, estoy evadiendo la administración tributaria, ¿ya? Defraudación tributaria, mucho más, eso es un delito. Entonces, es cuando presento o no presento las facturas que son, o facturando no lo hago, etcétera, etcétera. Entonces, cuando existe esta situación, pues obviamente ellos tienen la facultad de seguir un control persuasivo del cumplimiento de obligación tributaria para los contribuyentes. Ya, gastos personales, ¿a qué se refiere? Pues es un egreso o salida de dinero que el contribuyente paga por la adquisición de un bien o prestación de un servicio. Siempre vamos a hablar de cómo es de salida de dinero por la adquisición de bienes o prestación de servicios, porque, por ejemplo, si hablamos de servicios profesionales, no damos un bien, sino estamos colaborando, estamos dando nuestros servicios como profesionales. Solo ciertos bienes o servicios son considerados deducibles al momento de pagar el impuesto a la renta, ¿ya? Bueno, ¿a qué se refieren los gastos personales considerados como deducibles? Pues estos gastos se refieren a vivienda, educación, salud, alimentación, vivienda. ¿Ya? Igual tenemos como referencia el código. El código tributario. Pues bien, siguiendo con clase, nos vamos por acá. ¿Ya? Y ahora vamos a dejar de lado un poquito lo que es el código tributario, ¿no? En toda su normativa, en todo lo que expone, lo que concierne la parte sustantiva cuando yo presento cualquier tipo de reclamo, etcétera, etcétera. Vamos a hablar acerca ahora del Código de Comercio, ¿no? Pues igual el Código de Comercio, de cierta manera, tiene 7 libros y se refiere específicamente a las relaciones comerciales. Ya, así, yo les decía que en el RU igual hay que registrar, ¿no?, nuestra actividad a la cual nos dedicamos. Entonces, dentro de esto está pues la actividad mercantil y todos los actos de comercio en general. Entonces, igual cuando ya hablamos de actos de comercio, nos vamos a referir al Código de Comercio, ¿ya? Entonces, cualquier actividad mercantil o actos de comercio en general. También se refiere este código a las personas, instrumentos de comercio, títulos, valores o títulos de crédito. Al referirnos igual a este punto, nos referimos a todos los títulos de valor. ¿Cuáles son los títulos de valor? El Código Civil nos dice que son títulos de valor, al igual que este código, por ejemplo, los títulos ejecutivos, lo que es cheque, un pagaré, una letra, etcétera, etcétera. ¿Ya? Obligaciones y contratos mercantiles, igual aquí tenemos una variedad de contratos mercantiles, de obligaciones mercantiles que se lo realizan, ¿no? ¿Ya? Aquí tenemos un contrato de seguros y contratos de transporte. ¿Ya? Perfecto. ¿Qué nos dice nuestro artículo 1? Y nos dice que el Código de Comercio rige las obligaciones de los comerciantes en sus operaciones mercantiles y todos los actos, contratos de comercio, aunque sean ejecutados por no comerciantes. Todos los actos de comercio. Pero, ¿quiénes son comerciantes? Pues nos referimos a toda persona natural que, teniendo la capacidad legal para contratar, hacen del comercio su ocupación habitual. ¿Ya? Obviamente tienen que tener la capacidad legal, ¿no?, para contratar, y hacen del comercio, de su actividad a la cual se dedican, su ocupación habitual, a lo que se dedican diariamente.
También tenemos las sociedades constituidas con arreglos a las leyes mercantiles y las sociedades extranjeras o las agencias sucursales de estas, que dentro del territorio nacional ejerzan actos de comercio según una normativa legal que regule su funcionamiento. Aquí hablamos de las sociedades también. Perfecto, artículo 3. Los principios que rigen esta ley son, ya, la libertad de actividad comercial. Ya nadie nos puede restringir. Si nosotros registramos una actividad de comercio, pues nadie tiene, no hay fundamento legal que diga, ¿sabe qué? Esto no puede hacerlo, siempre y cuando, obviamente, no me voy a dedicar dentro de mi actividad comercial a vender, por ejemplo, cosas prohibidas por la ley, ¿no es cierto? Entonces, siempre y cuando la actividad sea lícita, es decir, no cause daño, no altere el orden social, etcétera, no esté prohibida por la ley, pues yo tengo toda esa libertad de la actividad comercial. Ya igual hablamos del principio de transparencia igual. Siempre cualquier tipo de actividad comercial, de negocio, pues tiene que ser transparente, con la debida información legal, laboral también, cuando son personas jurídicas, documental, todo tiene que ser transparente. También se debe actuar bajo el principio de buena fe, nunca con dolo, nunca yo como persona natural o jurídica, teniendo cualquier tipo de actividad comercial, debo actuar con dolo, con ánimo de hacer daño a un tercero, sino siempre de buena fe. Licitud en la actividad comercial, como les decía, ¿no? Todo tiene que ser lícito, no puede ser una actividad comercial que esté prohibida por la ley, una actividad que no sea permitida, que sea prohibida aquí en el Ecuador. Responsabilidad social y ambiental, siempre hablamos de esto, ¿no? Que son estos los derechos de quinta generación, que igual habla nuestra Constitución, en donde tengamos una responsabilidad social con las personas y también una responsabilidad ambiental, ¿ya? Con el medio ambiente, con la naturaleza, con la flora, la fauna, etcétera, etcétera. ¿Ya? Un comercio justo, pues no podemos dar ningún tipo de situación, sino pues debemos de procurar que nuestra actividad comercial, a más de lícita, pues sea entre un comercio justo, ¿no? Ya, de acuerdo a la oferta y la demanda, esto es muy importante. Igual aquí hablamos de la equidad de género. Equidad de género está clarito, ¿no? No por ser mujer o por tener menos posibilidades, por mi condición femenina, pues yo puedo menospreciarme o decir, no, solo los hombres pueden tener una actividad comercial o pueden celebrar cualquier tipo de contrato mercantil. No pasa eso. Igual aquí respetamos esta situación, este principio muy importante de la equidad de género. La solidaridad, igual hay que ser solidarios, ¿no? Dentro de los principios, pues hay que ser solidarios y siempre actuar, como aquí dice, de forma lícita y responsable, actuar de buena fe, ¿ya? Identidad cultural, bueno, esto igual es importante, ¿no? Por ejemplo, si hablamos en el tema de importaciones y exportaciones, igual hablamos de la identidad cultural, de las costumbres, de cómo se manejan, por ejemplo, los contratos. Cuando yo, por ejemplo, celebro un contrato mercantil de importación con algunos proveedores, con algunos importadores chinos, por ejemplo. Entonces, siempre nosotros debemos respetar, ¿no? Esa identidad cultural que nos respalda. Respecto a los derechos del consumidor, esto es muy importante. Si bien es cierto, hay otra ley para estudiar los derechos del consumidor, pero esto es muy, muy importante de que nosotros también desde el ámbito de la actividad de comercio, pues veamos eso, ¿no? De no hacer daño al consumidor, ya sea por vicios ocultos, yo qué sé, yo importo lámparas, pero en realidad cuando hago el negocio, hago cualquier tipo de contrato comercial o mercantil, pues le doy, en vez de lámparas, no sé, le doy cartones. Entonces, siempre tenemos que tener ese tipo de respeto, ¿no? Más que todo cuando uno no se puede, les hablo directamente al tema de importaciones, por ejemplo, cuando uno no puede viajar o importa, yo he visto cómo importan, ¿no? Por ejemplo, con proveedores chinos, con importadores chinos, en donde solo se comunican por redes sociales.
bueno, deben tener todo legal también, ¿no? Para que puedan hacer el contrato comercial, el contrato mercantil, pero ha habido muchas de las ocasiones en donde no les dan lo que en realidad compramos, sino les venden gato por liebre, como dicen algunos. El artículo 5 nos dice que en los casos no regulados expresamente se aplicarán por analogías las normas de este código y en su defecto las del Código Civil. Al referirnos de igual al Código Civil, hablamos de todas las figuras legales de los contratos, específicamente en ese capítulo, ¿no? Del Código Civil, en lo que se refiere a contratos y responsabilidades de carácter civil, cuando existe, por ejemplo, un contrato de compraventa. Acá nos referimos a contratos mercantiles, etc. Asimismo, este código constituye norma supletoria de otras ramas especiales en cuyos actos se observe el ánimo de naturaleza mercantil. Igual nos dice clarito, miren, que es un código, es una norma supletoria. Entonces, por eso siempre yo hablo de eso, ¿no? De que el código tributario siempre tiene normas supletorias. Es decir, que puedo invocar otro tipo de código acoplándole a la necesidad o al trámite, al contrato, por ejemplo, que estoy celebrando. Puedo utilizar reglas de otro código siempre y cuando sean normas supletorias, o sea, que se puedan utilizar dentro de cualquier trámite. La costumbre mercantil suple el silencio de la ley siempre que los hechos que la constituyan sean uniformes, públicos, generalmente ejecutados en la República del Ecuador, en una determinada localidad y sean ampliamente conocidos y regularmente observados por las partes en operaciones del mismo tipo en el tráfico mercantil del que se trate por el plazo mínimo de 5 años. ¿Ya? Perfecto. Bueno, pues son las 7 en punto, entonces nos vamos a quedar ahí. Igual como referencias bibliográficas, ustedes saben, ¿no?, cuáles son las fuentes de consulta, normas supletorias que también hemos utilizado, y nos veríamos la siguiente clase para analizar todo lo que son contratos. Yo les agradezco mucho por... Díganme. Los deberes, ¿cuándo estarían subidos? Hasta el momento solo está subida una tarea. Sí, está subida una tarea, ¿no? Está de forma igual subida la tarea de forma sucinta. Ustedes pueden igual acoplarse, ahí están las indicaciones del trabajo. Y yo más tardar el día de mañana, voy a subir, no sé, parece que está como tarea o como taller. Entonces tengo 2 tareas pendientes con ustedes y estaría yo coordinando con el instituto para el día de mañana. Sí, mañana, porque clases tenemos el 16, ¿no es cierto? Entonces, a más tardar el día de mañana, yo aspiro que ya se tenga subida el taller y el deber, porque me dijeron que con ustedes se debe constar 3 notas. No sé si con el examen son 4 notas, pero voy a conversar eso directamente con coordinación. Entonces, por favor, en el plazo que está establecido y todo eso, igual si tienen alguna duda, me dejan en el chat para poder sustanciar cualquier tipo de inquietud. Me comunico por ese medio con ustedes si tienen alguna duda, y yo el día de mañana, Dios mediante, pues estará subiendo la otra tarea o taller que corresponda, por favor. Ya listo, profe, gracias. Eso nada más, ha sido un gusto y me retiro. Que tengan una buena noche.